Escritores de hace 2000 años elaboraron una lista de las obras más delicadas y espléndidas del mundo. Fueron conocidas como las 7 maravillas del mundo. En Egipto estaba la Gran Pirámide de Giza y el Faro de Alejandría. En Grecia, la estatua de Zeus en Olimpia. Los jardines colgantes de Babilonia. El templo de Artemisa en Éfeso, Turquía, era el más visitado del mundo. El sepulcro de Mausolo, el mausoleo, estaba adornado con cientos de figuras de tamaño natural. Y dominando la isla de Rodas, el Coloso, la mayor estatua jamás creada en bronce. Todas han desaparecido menos una. Destrozadas, saqueadas o simplemente desaparecidas de la faz de la tierra. Ya no pueden contar su verdad, oculta bajo 20 siglos de creación de mitos. Ahora nuestros investigadores regresan a los lugares donde se erigieron aquellas maravillas. Su misión es descubrir su antiguo aspecto y reconstruirlas. Es absolutamente alucinante. Es increíble. Tenemos una pieza de las 7 maravillas del mundo antiguo. En una tierra azotada por los terremotos, enterrada bajo el mar u oculta por los edificios del mundo moderno, buscarán pistas para reconstruir estas estructuras. Encontrarán pruebas de una tecnología avanzada, de ambiciones y logros a gran escala. Esto es Mundos Perdidos, las 7 maravillas del mundo. Mundos Perdidos, las 7 maravillas del mundo. Los eruditos llevan tiempo discutiendo sobre el aspecto real de las 7 maravillas del mundo. La Gran Pirámide aún sigue en pie como desde hace 3500 años. Pero la historia es tan fantástica y las pruebas tan escasas que los especialistas se han cuestionado la existencia de algunas de ellas. Nuestros investigadores tienen la tarea de separar el mito de la realidad. Marta Lesnick es ingeniero geotécnico del Instituto de Tecnología de Israel. No sé si vamos a encontrar muchas pruebas físicas. El doctor Peter Brand es historiador de la Universidad de Memphis. El antiguo Egipto es su especialidad. A mí me resulta interesante llegar al fondo de estas estructuras maravillosas. Debieron ser auténticas maravillas. No fueron producto de la imaginación. Tessa Dunlop, historiadora formada en la Universidad de Oxford, comienza su investigación en Londres intentando averiguar cómo se seleccionaron las 7 maravillas. ¿De dónde provenía la lista? Lo más fascinante de las 7 maravillas es que no salieron de la nada. Se dedicó un tiempo considerable a hacer la lista. Yo solo quiero descubrir quién la redactó y por qué eligió esos 7 monumentos en particular. En el Museo Británico, con la mayor colección de objetos del mundo antiguo, Tessa se reúne con el historiador Lloyd Llewellyn-Jones. Lloyd rastrea los orígenes de la lista hasta la antigua Grecia. ¿Qué convierte algo en una maravilla? ¿Cuál es su definición? Es una buena pregunta, porque los griegos, por ejemplo, no habrían usado la palabra maravilla. Cuando se hizo la lista, los griegos usaron el término theatam, que significa ver, vista, un lugar que merecía la pena visitar. Cuando la lista se amplió en siglos posteriores, cambiaron la palabra a trauma, que significa maravilla. Pero no se trataba solo de una relación de atracciones turísticas. Se redactó en una época en la que la cultura griega dominaba el mundo antiguo. Alejandro Magno había dirigido la fuerza militar más temible de la historia en la conquista de territorios desde la India hasta Egipto. Cuando los griegos creyeron encabezar una nueva era de logros en la que la humanidad alcanzaba nuevas cotas, decidieron catalogar los grandes monumentos que se erigían más allá de sus fronteras. Con tantas maravillas increíbles hechas por el hombre, ¿por qué 7? ¿Y por qué estas 7 en particular? Sabemos que los matemáticos y astrónomos de Babilonia quisieron que fueran 7 porque era un número primo, el número supremo. Si lo pensamos, es un número muy usado en nuestra cultura. Tiene un sentido de plenitud. Aunque autores antiguos como Heródoto escribieron sobre los lugares que consideraron importantes, la primera lista de los 7 lugares definitivos no se redactó hasta el siglo II a.C. Y esta lista, de Antípatro de Sidón, da una sorpresa.
Dice haber puesto los ojos en las altivas murallas de Babilonia, lo bastante amplias como para dejar pasar carros, en una estatua de Zeus. Después habla del coloso del sol y de los jardines colgantes. Habla del enorme esfuerzo de las pirámides y de la enorme tumba de Mausolo, pero sus mayores elogios se los dedica al templo de Artemisa. No es la misma lista que conocemos hoy. No menciona el faro de Alejandría. La primera referencia al faro encontrada en textos es del siglo VI después de Cristo. Y la lista aceptada de maravillas antiguas que tenemos data quizá de menos de 500 años. El canon que conocemos hoy nos ha llegado por las influencias del periodo renacentista, del Renacimiento y la Ilustración, cuando los artistas, especialmente alemanes y holandeses, recreaban representaciones visuales de lo que pensaban que serían las 7 maravillas del mundo. Y este es el canon que aceptamos hoy. Imágenes como estos grabados de Maarten van Heemskerk reavivaron la fascinación por las 7 maravillas. Mantuvieron viva la idea en la imaginación de la gente, pero cuando se hicieron algunos de los monumentos llevaban miles de años destruidos. Nuestros investigadores necesitan pruebas arqueológicas relacionadas con su existencia. La búsqueda de pistas físicas comenzará en Alejandría con Peter Brand. Todo lo que conocemos físicamente del faro justifica su posición como maravilla del mundo. En una olvidada isla de la costa egipcia, con el dibujo de una torre de 2000 años de antigüedad y con una obra de mampostería sepultada bajo las olas durante 6 siglos, Peter comenzará a construir una imagen del faro que guió a los barcos hasta la mayor ciudad de la antigüedad y una de las 7 maravillas del mundo más esquivas. Nuestros investigadores tienen la misión de reconstruir las 7 maravillas del mundo antiguo tal como fueron. Aunque la lista tiene sus orígenes en escritos del siglo III a.C., gran parte de su fama se debe a una serie de grabados fantásticos muy posteriores en el tiempo. Ahora el historiador Peter Brand quiere despejar el mito y construir una imagen real del faro más famoso de la historia. Se dice que fue construido con 3 cuerpos y casi 100 metros de altura. Peter llega a Alejandría a 225 kilómetros al norte de El Cairo. Fue el puerto más concurrido de Egipto durante más de 2000 años. Incluso Alejandro Magno estuvo aquí. Fundó la ciudad que llevaría su nombre en el 331 a.C. Estoy en un bullicioso mercado de la moderna Alejandría, un lugar muy apropiado, ya que la antigua Alejandría fue el centro comercial del mundo mediterráneo. La ciudad se convirtió en una de las mayores de la antigüedad y en una avanzadilla de la cultura griega en el corazón de Egipto. Fue un imán para intelectuales y comerciantes. La biblioteca que les atraía, como la mayor parte de la ciudad antigua, hace tiempo que desapareció. Y del faro apenas queda la leyenda. Los grabados de Van Heemskerk representan un edificio casi mágico, una estructura rodeada por una rampa espiral que alcanzaba las nubes. Hay muchos relatos sobre el faro. Supuestamente se podía ver desde 450 kilómetros de distancia, pero yo quiero descubrir cómo fue realmente. Hay relatos más creíbles. El historiador griego Estrabón escribió que una roca tiene una torre encima admirablemente construida con mármol blanco y muchos pisos. Representaciones del faro como una sencilla torre adornan monedas antiguas encontradas en la ciudad. Peter viaja a 80 kilómetros junto a la costa de Alejandría para examinar una estructura que parece encajar con las monedas y las descripciones antiguas. Este monumento fue construido para honrar a un dignatario egipcio en una época en la que el faro aún seguía en pie. La semejanza con las monedas es misteriosa. Encaja de una manera razonable y creíble con las descripciones que tenemos. Tenemos una base cuadrada, una sección media ligeramente más pequeña, con una forma octogonal, y finalmente, una torre cilíndrica más pequeña arriba del todo. Su forma tan inusual y el hecho de que encaje con las descripciones e imágenes antiguas nos hacen llegar a la conclusión de que este edificio es una versión en miniatura del faro.
Tiene sentido que un individuo ambicioso en un determinado momento decidiera que quería hacer su propio minifaro, el maravilloso monumento local. Alejandría crecía rápidamente como puerto cuando se concibió el primer faro. Estrabón escribió que fue construido para guiar a los marineros hasta la seguridad del puerto de la ciudad, evitando así rocas traicioneras. Pero desde el mar, mirando la costa de Alejandría, Peter piensa que pudo haber servido para otro propósito. Mirando la costa de la moderna Alejandría, hay que entender que en la antigüedad habría sido muy diferente. Habríamos visto una llanura monótona. Incluso la gran metrópolis de la antigua Alejandría no tendría ninguno de esos altos edificios. Habría sido fácil pasar navegando sin saber siquiera que la ciudad estaba ahí. Quizá el faro no pretendía solo avisar, sino dar la bienvenida. Un punto de referencia para indicar a los barcos que habían llegado a su destino. Pero ¿cuál fue su localización exacta? Estrabón dice que su nombre proviene de donde se erigió, en la isla de Faros. El problema es que esa isla no existe hoy. Peter se cita con el arqueólogo Colin Clements, que lleva una década buscando las ruinas del faro. Explica que la costa ha cambiado espectacularmente con el paso de los siglos. De hecho, aquí no había tierra. Si trazamos una línea desde aquellos dos minaretes y quitamos todas las construcciones que hay hasta aquella torre negra cuadrada de allí, no habría nada. Todo aquello era un camino elevado que unía el continente con la isla de Faros. En los siglos 3 y 4 a.C., unos cuantos metros de agua separaron esta pequeña masa terrestre del continente. Se llegaba a través de un camino elevado de piedra hecho por el hombre que dividía el puerto natural de la ciudad en dos. Con el paso de cientos de años, el cieno acumulado empujó la línea de la costa. Los edificios cubren ahora esta tierra nueva. Esto ha hecho que sea extremadamente difícil definir la localización exacta del faro. Para estrechar la búsqueda, Colin comenzó con una leyenda local que dice que la fortaleza fue construida sobre las ruinas de Faros. Su equipo empezó a cavar aquí y encontraron oro. Nuestra búsqueda ha dado como resultado que la concentración de elementos arquitectónicos antiguos está en el agua, justo allí. Hasta la fecha y en una zona de 1,3 hectáreas hemos registrado unos 3.000 elementos arquitectónicos. Los restos yacen esparcidos en algo más de 1 hectárea de suelo marino. Algunos tan grandes que solo podrían pertenecer a una construcción inmensa. Colin cree que son del faro. Hemos encontrado bloques de un tamaño tan grande que deben pertenecer a un monumento enorme. Bloques de granito de 11 metros de largo con un peso de 70 toneladas. El tamaño de estos bloques indica que provienen de una edificación monumental. Su localización cuadra con los relatos antiguos. Y su estilo arquitectónico apunta a la época del faro. Peter se convence al ver por sí mismo alguno de los bloques sacados del lecho marino. Es increíble. Tenemos una pieza de una de las 7 maravillas del mundo antiguo, parte del faro de Alejandría. Eso es parte de la entrada, uno de los soportes verticales, las jambas de lo que habría sido una entrada monumental de cara al mar. También tenemos otros elementos, la otra jamba aún bajo el agua y el dintel está fragmentado bajo el agua, pero todo encaja. ¿Cómo habría sido exactamente esta entrada? Cuando estuvo en pie, con las dos jambas y el dintel, la puerta habría medido 12 metros de alto, unos 3 metros de profundidad y unos 4,5 de ancho. Fue una entrada monumental. Uniendo todas las pruebas, podemos empezar a recrear el faro. La escala de los restos respalda los textos antiguos que nos dicen que fue una construcción enorme, quizá de 90 metros de altura. Y la réplica a escala que ha visto Peter es la prueba evidente de su forma global. 3 cuerpos con una base cuadrada, una parte media octogonal y una corona circular. Pero las partes recuperadas de la puerta han suscitado otra pregunta. ¿Con qué material se construyó? Los textos dicen que era reluciente mármol blanco.
Esto es un precioso granito rojo de Asuán. Gracias a la comprensión de los textos antiguos, debemos suponer que el faro se hizo con piedra blanca, quizá mármol, pero quizá también piedra caliza. Hay un texto de Estrabón que estuvo aquí a finales del siglo I a.C. y escribió acerca de una torre de piedra blanca. En esta zona hay una piedra caliza blanca que podría haberse usado en construcciones. No estamos seguros, pero es indiscutible que se erigieron monumentos con piedra más resistente y duradera. Hay elementos que soportan peso dentro de la arquitectura, incluso hoy en la fortaleza. Mientras que la fortaleza está construida con piedra caliza local, la puerta, las dos jambas y el dintel son de granito rojo de Asuán. Parece lógico pensar que los constructores del faro también apreciaron las diferentes calidades de las piedras. Granito para dar resistencia y mármol o incluso piedra blanca para la decoración. Aún queda un último misterio. La palabra faro implicaba que el monumento debía ir rematado por una especie de baliza. ¿Coronó un fuego esta torre de casi 100 metros? Es difícil imaginar si hubo un fuego. Egipto es una tierra sin apenas árboles. ¿Qué se podía quemar? Habría resultado muy costoso mantener un fuego permanente. Pero los expertos están divididos. El faro aguantó en pie unos 1600 años. En ese tiempo se adaptó y mejoró. Aunque no se han descubierto pruebas definitivas, es posible que exhibiera una llama. Aunque no hubiera una llama, habría brillado a la luz del sol y habría servido de faro por los materiales con los que estaba construido. Y ahora podemos recrear el faro. En su base tendría una puerta imponente y esculturas majestuosas, labradas en granito rojo de Asuán. Revestida de piedra caliza, tendría una altura similar a la del Capitolio de Washington. No fue un faro normal, sino una visión que atraería a miles de personas a una de las ciudades más importantes del mundo. En la ciudad de Éfeso, a 800 kilómetros, hubo un edificio que atraería a más gente aún. Fue el santuario más visitado del mundo antiguo, el Templo de Artemisa, la diosa de la fertilidad. Algunos dicen que fue el mayor templo jamás construido. Las 7 maravillas fueron legendarias incluso cuando estaban en pie. Pero una atrajo multitudes como ninguna otra. Un enorme templo de 130 por 70 metros, creado en honor de una diosa. Se erigió en la antigua ciudad turca de Éfeso, sobre una falla. Un lugar donde siguen siendo frecuentes los terremotos. El templo de Artemisa ha permanecido sepultado durante más de 16 siglos. Artemisa, adorada por los romanos como Diana, fue la diosa más idolatrada. Era la cazadora, la diosa de la luna, la castidad y los partos. Era dadora de fertilidad. El santuario fue construido por sus devotos. Se dice que fue el más grande del mundo antiguo. Pero de nuevo, la imagen más famosa del templo puede no ser fiel. La imagen más conocida del templo es este dibujo de Heemskerk, del periodo renacentista. Era un hombre que permitía que el presente influenciara su interpretación del pasado. Tenemos una imagen de una especie de iglesia italiana. Quiero saber si representa el templo de alguna manera o si era algo superior. Tessa Dunlop se cita con el arqueólogo Julian Bennett. Ha pasado años explorando las ruinas del templo y la ciudad que creció a su alrededor. ¿Qué relación tiene Éfeso con el templo de Artemisa? Están muy relacionados. El santuario de Artemisa se estableció probablemente mucho tiempo antes de que hubiera nada aquí. Pero con el tiempo el santuario atrajo a mucha gente al templo y se fue desarrollando todo un asentamiento. Siglos antes de levantar el templo, en el lugar solo había un sencillo santuario. La gente lo visitaba a lo largo del año para ofrecer oraciones a la diosa. La ciudad creció al ritmo que lo hacía el culto a Artemisa. Los peregrinos significaban prosperidad. Éfeso creció gracias a Artemisa. Fue una ciudad próspera gracias a la religión. Y hacia el año 550 a.C., el rey Creso
financió la construcción de un nuevo templo. Estaba destinado a ser una de las 7 maravillas del mundo. Los turistas siguen viniendo, siguen pagando por imágenes de la diosa. Pero su número no es nada comparado con las hordas que llenaron estas calles. Y las piedras esparcidas por el lugar solo insinúan la construcción que en su día ocupó este terreno. Todas estas rocas son del templo original. Así es. Y aquí fue donde estuvo el templo. Aquí fue donde estuvo el templo de Artemisa en Éfeso. Con lo poco que queda, resulta difícil hacerse una idea de cómo fue. También nos resulta difícil a los arqueólogos, pero hay que usar la imaginación. El complejo del templo habría ocupado toda esta zona que estamos viendo ahora. Es absolutamente alucinante. El historiador romano Plinio da las dimensiones del edificio. Dice que tenía una plataforma elevada de mármol de 130 por 70 metros. Columnas de fuste estriado de 20 metros sostenían el tejado. Tessa y Julian miden el lugar mediante pasos. Descubren que es una descripción que encaja con las pruebas del terreno. El templo se habría extendido hasta el otro extremo. Vamos allí y nos haremos una idea de su tamaño real. Habría sido una escala gigantesca, ¿verdad? Así es. Fue el primer templo construido enteramente de mármol. Los expertos han calculado la cantidad necesitada: 51.000 toneladas. Cuando se suscitó la pregunta sobre la procedencia de la piedra, descubrieron una pista en un elemento del folclore local. La leyenda dice que un cabrero descubrió un yacimiento de mármol cuando una de sus cabras tropezó con una roca. Viendo la brillante piedra, corrió 12 kilómetros hasta Éfeso para contar lo que había encontrado. 2500 años después, los arqueólogos buscaron en un radio de 12 kilómetros del templo y volvieron a descubrir la cantera. El mármol de esta cantera se usó para construir el templo. Eso es. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Es la única cantera de mármol blanco a 12 kilómetros de Éfeso. El otro modo de saberlo es a través del análisis químico. Podemos analizar el mármol y saber de dónde procede. ¿Y el mármol coincide? El mármol coincide sin duda. Pero imaginaba que la cantera sería un agujero blanco lleno de luz. Y ahora que estamos aquí, veo un lugar muy apagado. No es lo que me imaginaba que sería una cantera de mármol. Lleva 2000 años expuesto a los elementos, pero si miras a tu alrededor, este es el mármol gris que hay encima, pero este es el que nos interesaría. Este es el mármol blanco. Es muy brillante y reluciente. ¿Es verdad? Una vez pulido tendría un aspecto fantástico. Imagino enormes pilares de mármol. Cuando las piedras llegaban a su sitio, se colocaban en la construcción. Si miras en esta zona verás los cimientos del templo, que fue una de las 7 maravillas. Estoy sentada sobre los cimientos. Eso es, hecho de este delicado mármol blanco. Por lo que veo, hay una línea clara. No se usó argamasa. Así es, no se usó. Pero esta era una zona de terremotos. Existía la amenaza constante de que la tierra se viera sacudida por los temblores. ¿Qué lo mantuvo en pie? La gravedad, el peso y los cimientos sobre todo. Pero las paredes estaban sujetas por una serie de abrazaderas, al igual que las columnas. Habrían tenido una abrazadera central que mantendría unida la estructura. ¿Me estás diciendo que una sencilla abrazadera de madera mantuvo unido todo un gran templo? Es lo que tenemos aquí. El agujero de la abrazadera con la forma de la cola de una golondrina en ambos lados. Habría habido una pieza de madera o, dependiendo de lo que usaran los obreros, una pieza de metal. Pero en los primeros templos siempre estaban hechos de madera. En este lugar hubo un santuario durante siglos. Era terreno sagrado. El templo no pudo ser construido en ningún otro lugar. Pero los arquitectos se enfrentaron a un problema enorme. El terreno era pantanoso. Necesitaban hacer unos cimientos lo bastante estables como para soportar una estructura así. Según nuestras fuentes, cuando fue construido establecieron una plataforma de carbón y lana de oveja para ayudar a estabilizar el terreno. Esta solución, cimientos bajo los cimientos, distribuyó el peso de la estructura y evitó su hundimiento. Permitió la construcción de un edificio extraordinario. 127 imponentes columnas,
La luz del sol entraba a través de un tejado abierto, haciendo brillar el elemento central del templo, la estatua de la diosa, Artemisa. Este templo se mantuvo en pie durante más de 200 años antes de ser devorado por el fuego en el 323 a.C. Reconstruido, duró otros 6 siglos, hasta que un terremoto acabó con él. Las piedras fueron empleadas para su uso en otros edificios. Las paredes de esta mezquita del siglo XIV cuentan con piedras del templo de Artemisa. Gran parte del templo fue usado de nuevo en otros edificios. Se reconoce por el tipo de mármol y piedra caliza. ¿Esas piezas? Esa es otra pieza, probablemente del gran altar, pero seguro que del templo de Artemisa. Se reconoce el delicado mármol blanco. Hay una greca típica, por el modo en que se entrelaza, y por ella al río local se le llamó meandro. ¿Y cómo puedes estar tan seguro de que proviene del templo? En este caso en particular, en la primera excavación encontraron material como este y sabemos que es del gran altar. Al principio creí que tendría que usar mi imaginación porque este sitio está casi desnudo. Me preocupaba no poder imaginarme cómo había sido el templo. Pero cuando Julian me mostró su posible disposición, cuando vimos las pruebas y el mármol brillante, me hice una idea de lo que inspiró a gente como Plinio a escribir cosas tan líricas. Y me emocioné. Nuestro equivalente hoy en día, nuestro punto de referencia sería el Partenón, en la Grecia moderna. Pero esto dejaría en pañales al Partenón. Habría sido más grande, más amplio, más alto, más elaborado y más brillante. Y el punto central del templo habría sido la propia Artemisa. Hoy habría sido un edificio monumental. Para un peregrino de hace 2000 años, su escala y la cantidad de piedra utilizada habría desafiado a todo lo creíble. Pero hubo otra edificación más grande y más antigua 2000 años antes. Sus piedras pesaban 2,5 toneladas. Y se usaron más de 2 millones de ellas. Una de las primeras listas de las 7 maravillas del mundo fue elaborada hacia el siglo III a.C. por el historiador griego Antípatro de Sidón. Cuando se escribió, un edificio de la lista ya era una leyenda y tenía 2000 años de antigüedad. La Gran Pirámide de Giza se asienta en un extremo de El Cairo, la capital de Egipto. Ocupa una planicie rocosa conocida como Meseta de Giza. Está junto a otras 2 pirámides. Pero la Gran Pirámide es la mayor de las 3, construida por el faraón Keops. Su propósito era proporcionarle un paso seguro al otro mundo. El historiador Peter Brand quiere saber cómo fue construida. Me encuentro a las afueras del Cairo moderno para visitar la única maravilla del mundo antiguo que ha sobrevivido, la Gran Pirámide de Giza. Mucha gente piensa que esta maravillosa estructura está rodeada de misterios, por ejemplo, sobre su construcción. Pero hay pistas que nos ayudarán a comprender cómo lo lograron. Peter pide ayuda a Dennis Stokes, un egiptólogo que ha centrado su investigación en el estudio de las herramientas y técnicas de los constructores de pirámides. No importa las veces que venga, nunca me canso de mirarla. Es increíble. Sí, 146 metros de piedra sólida. Hasta la finalización de la Torre Eiffel en 1889, esta era la edificación más alta del mundo. Sus 20 años de construcción requirieron casi 2,5 millones de bloques de piedra, con un peso de 2,5 toneladas cada uno. A lo largo de 20 años, significaría la colocación de un nuevo bloque cada 2 minutos. Cada lado de la pirámide mide 230 metros con una precisión centimétrica y cada esquina está alineada con los puntos cardinales. Me gustaría saber cómo encontraron el norte. Con la ayuda de estas 2 herramientas, las hemos visto en representaciones de tumbas. Y también tenemos modelos y réplicas. Estas herramientas son el péndulo y la plomada. Se usaban para marcar los puntos por los que salía una estrella o se ponía la estrella del norte. A partir de eso se podía marcar un ángulo. Una línea a través de la mitad del ángulo daba el norte exacto.
Ahora sabemos que es una línea perfectamente recta que discurre de norte a sur. Así tendríamos un lado de la pirámide, pero ahora quiero saber cómo convertimos esa línea recta en una base cuadrada para construir la pirámide. El trazado de un cuadrado empieza marcando la línea norte-sur. Ponemos esta piedra aquí. Hemos establecido que esta es la línea norte-sur. ¿Y ahora qué? Se necesita otra línea en dirección este-oeste. Llévalo para allá. Yo pongo mi piedra aquí. Tú pon la tuya. Así. Pero, ¿cómo sabemos que es el ángulo correcto, que es la línea este-oeste? Usando esta herramienta. Es una escuadra. Sabemos que los egipcios la usaron porque tenemos maquetas. Ahora vamos a usarla aquí. La colocamos junto a la línea norte-sur y después usamos la segunda línea para establecer la dirección este-oeste. Moviendo la segunda línea hasta alinearla con la escuadra, se marca un punto este-oeste. Un poco más, un poco más. Para. La longitud del lado es medida con precisión. El proceso se repite en la siguiente esquina. Una vez marcadas las 4, se repite la medición para subsanar errores. Finalmente se puede trazar un cuadrado casi perfecto. Aunque requirió una gran pericia, esta fue la fase más sencilla de la construcción. La siguiente consistió en cortar, dar forma y levantar casi 6 millones de toneladas de piedra. Hay restos de una cantera a la sombra de la pirámide. En las paredes, marcas antiguas de un cincel muestran dónde se cortó la piedra a mano. Cada gran trozo de roca debía convertirse en un bloque. Se dividía mediante un martillo, una cuña y la habilidad del cantero. Usa el pico para marcar el punto de inicio en un lugar cuidadosamente escogido y rompe la piedra en 2 con 4 golpes. A continuación, le da forma con gran precisión. La creación de una estructura como la pirámide de Keops exigía que las caras de cada bloque estuvieran perfectamente lisas. Dennis ha identificado la técnica que usaron los constructores. Tenemos 3 palos exactamente iguales. 2 están unidos por una cuerda tensa. El tercero, que tiene la misma longitud que los otros 2, se puede usar para comprobar si la superficie está nivelada a lo largo de la cuerda. Y lo está. Ahora movemos la cuerda un poco hacia afuera y comprobamos este lado. Sí, está bien. A pesar de su sencillez, es una herramienta de gran precisión. Se usaron otros muchos utensilios de medición cuando las piedras estuvieron colocadas en la pirámide. No bastaba con saber que la superficie era lisa. Tenía que formar un ángulo perfecto con las otras. Coloquemos esta plomada en vertical. Si la cuerda cae sin deformarse, el borde está a plomo. Esta otra plomada en forma de A, equivalente a un nivel del antiguo Egipto, nos muestra si una piedra está horizontal. Vamos a ver si lo que dice es cierto. Me parece que sí. Si estuviera mal, el resultado sería algo así. Eso es, la línea sería claramente visible y sabríamos que no estaba del todo horizontal. El exterior de la pirámide está hecho con bloques de arenisca, pero las cámaras interiores fueron construidas con granito. La tumba de Keops está vacía, excepto por un sarcófago de granito labrado de una pieza. Es ingeniería a escala menor, pero ha desconcertado a los arqueólogos desde su descubrimiento. Estamos en la cámara funeraria de Keops. Esto es un sarcófago de granito sólido, el primero de su clase. ¿Cómo pudieron hacerlo? Encontramos una marca en el sarcófago hecha con un taladro tubular de cobre. Se usó con arena para ir pulverizando la piedra a su paso. La marca también nos indica las dimensiones del taladro. Medía 10 centímetros de diámetro. Usando una broca de cobre, los antiguos egipcios pudieron vaciar el sarcófago pieza a pieza, capa a capa. Después, puliéndolo, eliminaron casi todas las pruebas.
Lo que me maravilla es que hicieron un trabajo tan perfecto que sin esa marca no habríamos sabido cómo lo hicieron. Es cierto, sin la marca no sabríamos cómo se hizo el primer sarcófago de granito del mundo. El misterio de la Gran Pirámide consiste en saber cómo llevaron los bloques desde la cantera hasta su emplazamiento final. No pudieron hacerlo rodando. Se hubieran estropeado. Los egiptólogos han descubierto pruebas que demuestran cómo podían haberlo hecho. Este trineo podría transportar una piedra de 2 toneladas. Se habrían necesitado 6 hombres muy fuertes para tirar de los bloques hasta la superficie. Pero según crecía, tendrían que transportar los bloques a más altura. Se cree que usaron rampas, pero si hubieran sido demasiado inclinadas habría sido imposible tirar del trineo. Las rampas egipcias no pudieron tener más de 7 grados de inclinación. Mis experimentos han demostrado que si hubiera más de 7 grados, el trineo habría caído hacia atrás. Si la inclinación solo pudo ser de 7 grados, a medida que la pirámide creciera, la rampa habría tenido que ser más larga. Al final, lo habría sido tanto que rebasaría la cantera. Pero hay una teoría alternativa. Una rampa bordeando a la pirámide. Manejar piedras de ese tamaño alrededor de 4 esquinas habría sido muy trabajoso. Pero Dennis cree saber cómo usaron las rampas, combinando una rampa recta y otra curva. La rampa habría sido recta parte del camino, porque en 2/3 de la pirámide tuvieron que subir muchos bloques. Pero en el tercer tercio habría habido muchos menos bloques que subir. Y eso significa que podrían haber contado con una rampa redonda para ese último tercio. Este método de construir pirámides solo era una teoría hasta ahora. Los arqueólogos han descubierto recientemente una rampa en la meseta de Giza a pocos metros de la Gran Pirámide. Es increíble que se haya conservado. Sí, esta pared retuvo todos los escombros de la rampa. Y después construyeron este muro de ladrillos para sostener los escombros. Así es. Permitió la construcción de la Gran Pirámide en solo 20 años. Y cuando estuvo terminada, era muy diferente al monumento que conocemos hoy. Fue cubierta de piedra caliza, saqueada hace tiempo y usada en edificios de todo el Cairo. Tenemos pistas de cómo pudo haber sido por los pocos bloques de piedra caliza que quedan alrededor de la cima de esta pirámide. Y ahora podemos revelar cómo fue completa hace unos 4.500 años. 146 metros de altura, cubriendo un área de más de 5 hectáreas. Lo que la convierte en una de las grandes maravillas del mundo no es la tecnología avanzada o misteriosa que la creó, sino el ingenio. Algunas de las herramientas que hemos visto eran lo más simple que podamos imaginar. Lograron unos resultados increíbles con una gran precisión. Si la Gran Pirámide hubiera sido destruida, nadie creería que existieron 7 maravillas, especialmente porque de una de ellas no se ha encontrado nada. Un suntuoso jardín en medio del desierto. Las 7 maravillas del mundo fueron exhibiciones de ambición y de una técnica brillante. Una desafiaría a la naturaleza. Un oasis creado por el hombre en medio del desierto. Los jardines colgantes de Babilonia. De ellos se sabe mucho menos que del resto de maravillas. Los expertos incluso discuten su existencia. De las 7 maravillas, los jardines colgantes es la más controvertida porque no hay apenas pruebas. Quiero descubrir qué evidencias arqueológicas hay, qué documentos existen y también qué queremos decir realmente con el término colgante. Si estos jardines estuvieron elevados, ¿cómo se podían regar? Babilonia está destinada a ser la ciudad más espectacular del planeta. Hoy, sus ruinas se encuentran en la provincia iraquí de Babil, a 75 kilómetros al suroeste de Bagdad.
Los arqueólogos han escudriñado durante años estos terrenos para encontrar pruebas de la existencia de los jardines colgantes. Han hecho descubrimientos increíbles. Murallas de ciudades, palacios y templos, pero ni rastro de ningún jardín. Gran parte de lo hallado fue construido por un rey babilonio mencionado en el Antiguo Testamento. Nabucodonosor II reinó alrededor del 650 a.C. Lo sabemos porque guardó registros detallados de lo que construyó en escritura cuneiforme, en tablillas, rodillos e incluso en ladrillos. Pero por si hay una mención a los jardines colgantes, Tessa se cita con un experto en Babilonia, el profesor Irving Finkel, en el Museo Británico. Nabucodonosor II reconstruyó la ciudad de arriba a abajo y no reparó en gastos. Se aseguró de guardar un registro detallado y redactó todo lo que logró con gran detalle. En ninguna de las líneas de inscripción cuneiforme dice nada sobre unos jardines. Sin pruebas arqueológicas de los jardines y sin relato alguno del rey, ¿por qué persiste la idea de que existieron? La única información sólida que tenemos proviene de los historiadores griegos. Antípatro, en el siglo III a.C., los menciona, igual que Estrabón. Hay que tomarse en serio el testimonio de los griegos. Después de todo, las otras maravillas sí existieron. Sabemos que algunas aún siguen en pie, por lo que algo debió existir en Babilonia que inició la leyenda. Por tanto, es un relato griego escrito en un periodo posterior a los jardines de Babilonia y a la muerte de Nabucodonosor. Sí, pero hay que tomarse muy en serio a algunos de esos griegos, porque sabían de qué hablaban. Pero si los jardines existieron, ¿por qué no los mencionó Nabucodonosor? Gracias a los griegos sabemos que se casó con una mujer llamada Amietis, que era princesa de Media, en Irán, un país montañoso. La historia es que ella sentía nostalgia de su país y odiaba las vistas desde su ventana, porque era todo llano y aburrido. Y parece ser que Nabucodonosor construyó esos jardines para hacerla feliz. Además de parecerme romántico, también es verosímil. Me lo imagino con todos aquellos planes arquitectónicos diciéndole a sus ingenieros que cuando tuvieran tiempo hicieran un jardín montañoso para contentar a su esposa. Lo hicieron. Cuando la gente llegaba por el río Éufrates en barco como turista o visitante, debía quedarse muy sorprendida, porque normalmente los jardines no se hacen en la montaña, sino en los valles. Y pensarían que era algo milagroso. Para encontrar exactamente lo que pudo haber construido Nabucodonosor, Tessa viaja al Museo de Pérgamo, en Berlín, Alemania, donde se encuentra una de las mayores colecciones de objetos de Babilonia. Aquí pide la ayuda del experto Lloyd Llewellyn-Jones. Quiere conocer la pericia de los constructores babilonios y la escala a la que trabajaron. Ya estamos. Y lo primero que le enseña Lloyd a Tessa es lo que habría visto cualquier visitante que llegase a Babilonia: la puerta de Ishtar. ¿Esta habría sido una de las entradas a la antigua ciudad de Babilonia? Eso es. Hoy lo llamamos Puerta de Ishtar, pero en la antigüedad se llamaba la Puerta de Ishtar que venció a sus enemigos, porque esta era una de las grandes entradas al centro de la ciudad. Se erigía en el extremo norte de la ciudad, y este gran arco estaba acompañado por dos puertas de cedro que se abrían al corazón de la ciudad, los palacios, los zigurats o los templos. El tamaño y la belleza son increíbles. ¿Cómo lo hicieron? Es monumental, ¿verdad? Algunos expertos creen que la puerta de Ishtar estuvo en medio de los jardines, pero es el jardín y no la puerta el que completó la lista de las 7 maravillas. Solo podemos imaginar que serían más extraordinarios aún. Los colores y formas de la puerta solo fueron posibles usando ladrillos vidriados, muy caros y difíciles de hacer. No es sorprendente que detrás de su fachada y formando el grueso de la estructura hubiera un tipo de ladrillo muy diferente: adobe secado al sol. La arqueología sugiere que gran parte de Babilonia fue construida con estos ladrillos básicos.
Pero aunque eran muy baratos y fáciles de hacer gracias al calor de Babilonia, no eran adecuados para ser usados en un jardín. Para comprender el porqué, Tessa visita a un especialista de Inglaterra, donde los ladrillos se siguen haciendo al modo tradicional. El ladrillo secado al sol de adobe o arcilla es un material puro sacado del terreno, al que se le da forma y se seca. Ya. Eso es un ladrillo de adobe. Tiene una textura arenosa. Se deshace. Se podría construir con él, pero no podría quedar expuesto. ¿Qué ocurriría? Se rompería, se deterioraría y se quebraría, como si lo metiéramos en agua. ¿Ves que se va deshaciendo? Es verdad. Es barro. El grueso de los jardines colgantes fue construido principalmente con ladrillos de adobe, quizá cubiertos por los más caros y brillantes. Y algo encontrado en el sótano del Museo de Pérgamo en Berlín revela cómo podrían haber encajado. Otro ladrillo de adobe inscrito con el nombre de Nabucodonosor. Lo interesante es que alrededor del borde podemos ver una capa gruesa de betún. Parece alquitrán. Es lo que es. Petróleo solidificado. El equivalente babilonio del cemento. Esto habría mantenido juntos los ladrillos. Ladrillos y argamasa. Eso es. Pero hay algo más. Es impermeable. En el Antiguo Testamento, Noé recibe la orden de recubrir el casco del arca con betún. ¿Por qué? Para hacerlo impermeable. Es posible que los babilonios crearan una estructura impermeable. Los expertos creen que estuvo en la puerta de Ishtar. Pero en el árido clima de Babilonia, un jardín así necesitaría unos cuidados constantes. El río Éufrates discurre a través de Babilonia, pero si los jardines estaban en alto, el agua habría tenido que ser elevada de alguna manera desde el río. Las pruebas arqueológicas sugieren que en la época de Nabucodonosor se usó este tipo de palanca de contrapeso. Algunos investigadores sugirieron que los babilonios dispusieron de un sistema más complejo para elevar el agua. Para comprender qué tipo de plantas habrían crecido en los jardines, Tessa visita uno de los principales centros de estudios botánicos, los Jardines Kew en Inglaterra, donde conoce a la experta Jules Hayward. Jules, estoy perpleja. Hay mucho más follaje de lo que me imaginaba. ¿Sería este el tipo de plantas que habría en los jardines colgantes? Creemos que pudo ser el mismo, sí. Un follaje tropical, opuesto a los cactus indígenas. También presentes en los jardines, pero en menor medida, porque en el fondo eran jardines para alegrar la vista. En otras palabras, no se trataba de representar Babilonia, sino de mostrar algo mucho más grande que eso, mucho más impresionante. No era un lugar natural, era un lugar cuidado por seres humanos, mantenido, cultivado y regado. Pudieron cultivar plantas que nunca hubieran podido sobrevivir de manera natural. Todo lo que has dicho apunta a una tecnología y un concepto sofisticados. Todo explica por qué estos jardines fueron considerados tan maravillosos. Sí, por supuesto. Eran puramente decorativos. De las 7 maravillas del mundo, esta es la más difícil de recrear. Viendo las pruebas, los ladrillos o el betún, sabemos que los babilonios dispusieron de la tecnología para construir jardines, pero sin pruebas arqueológicas que nos permitan hacernos una idea de cómo fueron. Tendríamos que volver a los historiadores griegos. Y la mejor descripción es la de Estrabó. Habla de cámaras con arcos, de techos con terrazas, escaleras y canales que conducían agua. No es mucho, pero los historiadores griegos eran especialmente científicos en la manera en que recopilaban información, así que yo estoy con ellos. Usando estos relatos escritos junto con pruebas recuperadas de Babilonia, es posible hacerse una idea de cómo debieron ser los jardines. Bancales elevados en terrazas, construidos con ladrillos de adobe revestidos de betún. Una tecnología ingeniosa que hizo florecer plantas a pesar del calor del desierto. Los babilonios, familiarizados con los jardines, debieron acostumbrarse a ellos. Pero para los observadores griegos, fue una de las maravillas del mundo. Ninguno de estos proyectos fue un fracaso.
Lo que dejaron atrás puede darnos una lección sobre el peligro de la ostentación, pero también nos dieron un magnífico ejemplo. La ambición, la aspiración y la visión pueden crear algo legendario.